formando un nervio, ¿ya? Entonces, las células de sostén, es decir, que se asegura que las neuronas funcionen y sobrevivan, van a ser, se van a organizar en dos grandes tipos del sistema nervioso periférico o del sistema nervioso central. Cuando hablamos de las neuronas que se encuentran en el sistema nervioso periférico, es decir, aquellos que salen de la médula y del cráneo, vamos a tener primero la célula de Schwann, que forma las vainas de mielina alrededor de los axones, ¿cierto? Que sería célula. Y finalmente, la célula satélite. La célula satélite lo que hace, a ver, creo que con este diagrama de acá puede ser un poco mejor. Yo les dije que cuando yo tengo un nervio, voy a tener un ganglio y todos los axones para abajo, ¿cierto? Acá en el ganglio están todos los somas, todos los cuerpos neuronales, y necesitan protegerse y alimentarse. Como no son capaces de alimentarse por sí mismos, entonces van a tener que tener unas comadres aquí, entre medio, que las protejan y las alimenten. Y eso van a denominarse células satélites o células ganglionales porque están en el ganglio. ¿Sí? Simplemente por eso. Estas se encargan de mantener nutridas a las neuronas del sistema nervioso periférico y las células de Schwann son las que envuelven los axones, son muy chiquititas, formando las vainas de mielina, ya hacia abajo. ¿Ok? ¿Una célula de Schwann puede hacer más de una vaina de mielina, cierto? No. En el sistema nervioso periférico, las células de Schwann forman en forma individual las vainas. En el sistema nervioso central, ya no se llaman células de Schwann y se llaman oligodendrocitos. Y esos son capaces de formar varias vainas. Las células de Schwann son individuales. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo hago un corte aquí y se muere esta célula de Schwann, todas las que están alrededor siguen vivas, lo cual me permite reconectar. En el caso de los oligodendrocitos, que están en el sistema nervioso central, una célula conforma varias vainas, de hecho muchas. Si yo hago un corte aquí, se muere esta y se mueren todas estas, lo cual significa que esto no lo puedo reconectar, explicando por qué las lesiones de médula no son reconectables y las lesiones de nervios periféricos sí son. ¿Sí? Entonces, en el sistema nervioso central vamos a tener más tipos de glías y más complejos. Primero, lo que yo les decía a su compañero, lo que se llama oligodendrocito. Ese nombre culiado tan complejo. Ay, Dios mío. Viene de oligo, unos pocos, dendro, ramas, cito, célula. Célula de unas pocas ramas, básicamente en español. ¿Sí? Este oligodendrocito, que es este de acá, cumple la misma función que la célula de Schwann, pero cada célula forma, si se fijan, una vaina completa incluso de una neurona. Si se muere esta, la neurona pierde toda su mielinización, todo. ¿Ya? Entonces tiene la misma función, formar vainas de mielina para envolver a los axones, pero una sola puede conformar muchísimas. Después tenemos las microglias. Las microglias, que creo que acá... sí, ahí hay una microglia. Las microglias se llaman microglias porque son muy chiquitas. Son células muy pequeñas, móviles, que son derivadas del sistema inmune y por tanto tienen la capacidad de fagocitar, es decir, comerse cosas raras que anden dando vuelta en el sistema nervioso. Tenemos que entender, por ejemplo, que cuando se muere una neurona quedan desechos. Y esos desechos alguien tiene que reciclarlos, las microglias. Si se mete una bacteria vuelta loca ahí, ¿quién se deshace de ella? Las microglias. Si se entra una molécula extraña, media contaminante al cerebro, ¿quién se deshace de ello? Las microglias. Las microglias son fagocíticas, son capaces de comerse material extraño y también material degradado. Los astrocitos, se llaman astrocito, del griego astro, estrella, cito, célula, célula estrellada, porque literalmente cuando se miran en microscopía inmunológica, brillan como estrellas, ramificaciones como estrellas, ¿ya? Los astrocitos, son las que se encargan de regular el ambiente nutricional de las neuronas. Estas son las que alimentan las neuronas.
Ellas son las que conforman, de hecho, lo que nosotros llamamos barrera hematoencefálica, filtrando la sangre y extrayendo de la sangre solo los nutrientes. Literalmente, los astrocitos son como el catador del rey. Literal. Para que se entienda, acá está la neurona, acá está el astrocito, acá está el torrente sanguíneo. El astrocito tiene ramas conectadas al torrente sanguíneo, extrae nutrientes, compuestos químicos necesarios, ¿ya? Y algunos pocos los deja para sí, muy poquito, un poco de glucosa usará, ¿cachai? Alguna que otra proteína, unas poquitas moléculas de grasa, y la gran mayoría que detecte que están libres de contaminación y en condiciones de ser usadas, se las entrega a la neurona para que coman. Es literal el catador del rey. Se encarga de detectar moléculas contaminantes, peligrosas y las filtra. ¿Ya? Y finalmente tenemos la célula ependimaria, que esa no sale acá. La célula ependimaria forma membranas. Las membranas que recubren el cerebro y la médula están formadas por células ependimarias, que son las meninges. ¿Ya? Se encargan entonces de generar una barrera física y química y celular al mismo tiempo, que protegen al sistema nervioso central. ¿Ya? Las células ependimarias. Ahora, bueno, ya dijimos que las vainas de mielina ayudan a aumentar la velocidad de conducción. Todavía no les he explicado cómo, ya se los voy a explicar. Así que aguántenme un segundo. La célula de Schwann es esta, las que formaban las vainas de mielina, ¿sí? Alrededor del nervio, de cada neurona en el nervio, tienen capacidad de regeneración. Resulta de que cuando se corta un nervio, por ejemplo acá hay un corte, dijimos que las células de Schwann que están alrededor van a sobrevivir, ¿cierto? Entonces, si el nervio está desalineado, es imposible que eso se sane. Pero viene el cirujano, por ejemplo, tú te hiciste un corte con motosierra, o te cortaste un dedo, ¿han escuchado que si te cortas el dedo te lo pueden volver a conectar? Ya, pues no solo los vasos sanguíneos, los nervios también. Viene el cirujano y afronta, identifica los vasos sanguíneos, los sutura, nervio, pone puntos, y cuando el médico pone puntos, está conectando estas cosas, y queda célula de Schwann con célula de Schwann. Cierta parte todavía está viva, entonces las células de Schwann dicen, comadre, esto tiene que regenerarse. Se van a alargar y van a conformar un tubo a través del cual va a volver a crecer el axón por dentro, volviendo a conectar los extremos. Regenerando entonces el nervio. Este proceso es lento y como la reconexión va ocurriendo poco a poco, aparecen sensaciones extrañas siempre. Entonces la persona que tiene un nervio reconectado se queja de que siente que le cosquillea, que siente como descargas eléctricas en la zona que le volvieron a enchufar, o siente tirones, o a veces le duele pero como que se le quita de golpe. Todo eso es el proceso de regeneración del axón. ¿Ya? Básicamente es eso. ¿Sí? Luego, los astrocitos, como les decía, de hecho aquí está el dibujito, los astrocitos, que eran el catador del rey, se encargaban de tomar los nutrientes directos desde el torrente sanguíneo, filtrar los nutrientes que son útiles y entregárselos a la neurona, y por tanto forman parte activa de lo que vamos a denominar barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es el sistema de filtro que tiene el cerebro para que a las neuronas no les lleguen cosas tóxicas. ¿Lo mismo que los testículos? Lo mismo que los testículos, exacto. Así como nosotros decíamos que la célula de Sertoli filtraba los nutrientes que le llevaban al espermio, bueno, aquí el astrocito filtra la sangre, los nutrientes que le llegan a la neurona, pero en forma continua, todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, lo que hace es evitar que entren algunas moléculas que normalmente circulan en la sangre, pero para los neuronas serían tóxicas. Por ejemplo, los desechos nitrogenados. Cuando usted consume proteínas, nosotros ya dijimos que aparecían desechos amoníacales que se eliminaban por vía renal, ¿se acuerdan? Eso significa que normalmente hay de esas dando vueltas en la sangre. Cantidades pequeñas, pero andan dando vueltas para poder eliminarse. Eso no puede entrar al cerebro.
Si los desechos nitrogenados entran al cerebro, las neuronas se dañan, se empiezan a morir incluso, y vamos a tener malfunción neuronal. ¿Qué pasa? Paciente renal que no logra eliminar los desechos nitrogenados, suben tanto que atraviesan la barrera hematoencefálica. Los astrocitos no son capaces de filtrar. Entonces el paciente se desorienta, se le va la onda, se pone agresivo, tiene convulsiones. Bilirrubina. Normalmente tenemos pequeñas cantidades de bilirrubina dando en sangre, dando vuelta. Casi toda se debe eliminar por vía biliar. ¿Sí? Normalmente toda la bilis se debe eliminar por vía biliar. Esa pequeña cantidad que anda dando vuelta en sangre, la barrera hematoencefálica la filtra porque la bilirrubina es tóxica para las neuronas. Paciente con daño hepático, paciente con coledocolitiasis, deposición de las vías biliares. La bilis se va toda la sangre, la cantidad de bilis que anda dando vuelta es una monstruosidad. Llega un punto en que los astrocitos, la barrera hematoencefálica, no es capaz de filtrar. Si ya no es capaz de filtrar, entra al cerebro generando un cuadro que se llama kernicterus. El cerebro se tiñe entero de amarillo, las neuronas empiezan a malfuncionar y de nuevo tenemos un paciente con cirrosis, desorientado, agresivo, agitado, convulsiones, alteración del sistema nervioso central. ¿El café, el alcohol también son filtrados? Normalmente no. Las moléculas liposolubles, las moléculas muy liposolubles, como el alcohol, el café y las drogas psicoactivas, atraviesan la barrera hematoencefálica. ¿Ya? Pero son metabolizadas por el hígado para no ser tan dañinas. Por eso tú te puedes tomar, depende de tu función hepática, todo depende de tu función hepática, 2 o 3 tragos sin curarte. Y va a depender todo de tu función hepática, ¿ya? De la cantidad de deshidrogenasa alcohólica que tengas. Entonces, yo me puedo tomar una botella de vino y yo no me curo con una botella de vino. Nada. No, con un botellón ya me pongo bien contento. ¿Botellón qué? Claro. Pero con una botella de vino yo no me curo. Yo no me curo con una botella de vino. Una botella son como 3 vasos, ¿cierto? 750 cc. Pero, y ese es como más o menos mi límite. Yo después de eso, mi hígado ya va siendo incapaz de metabolizar tanto alcohol. Y el alcohol no metabolizado sí atraviesa la barrera hematoencefálica mucho. Y empieza a dañar neuronas, entonces empiezo como a ponerme más contento, como que me empieza a... Hoy le sale bien. No, me ha costado, me ha costado. Y el hipo. Ahora, hay moléculas que no son metabolizables y pasan igual. Por ejemplo, el THC pasa directo. Los compuestos de la coca pasan directo. En general, las drogas psicoactivas entran directo al cerebro. ¿No? Pasa la barrera hematoencefálica cagando. ¿Ya? Por eso tienen efectos tan rápidos. Tan rápidos sin que haya esta tolerancia. A menos que tus neuronas estén desarrollando tolerancia a la sustancia, que es lo que pasa con los antidepresivos, con los analgésicos y también con... ¿Ya? Profe, ¿le puse la consulta? Que tengo una con esta duda hace rato. Lo que pasa es que como yo trabajo por turno, no duermo bien. O a veces que paso de turno a noche a no dormir y paso de turno a noche a duermo. Y después de esos 2 días como que me da una electricidad en la cabeza de cansancio, pero yo siento esa electricidad. Sí, a ver, ¿qué es lo que pasa? No dormir altera la función neurológica en general, sobre todo la capacidad de regeneración neurológica. ¿Ya? Las redes, como dije, las neuronas no se logran regenerar, se mueren, pero las redes sí se pueden restablecer. Cuando tú no duermes, normalmente las glías no son capaces de eliminar desechos, por ejemplo, que es una de las cosas que más se hace durante la noche. En el sueño, las microglias se encargan de eliminar muchos desechos y las células primarias también filtran. Entonces los desechos se empiezan a acumular. ¿Qué pasa después de una noche sin dormir? Normalmente nos sentimos no solo cansados, sino que con dolor de cabeza, nos mareamos fácilmente, se nos baja la presión. ¿Por qué se nos baja la presión y andamos tan frío? Porque resulta de que esa toxicidad, los desechos de las neuronas, empiezan a acumularse en el bulbo raquídeo, que regula la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Entonces la presión baja, la frecuencia cardíaca baja. Básicamente el cerebro está intoxicado. Eso es lo que ocurre. Y cuantas más horas ocurran, más toxicidad acumulativa hay en el cerebro. ¿Ya?
Por tanto, es importante dormir. Cuando uno hace turnos de noche, es súper importante dormir. Si tienes problemas para conciliar el sueño, tienes que buscar maneras. Sí, me dieron esa cuplona. Fui al médico y me recetaron eso. Porque pasaba ya 3-4 noches sin dormir porque yo estaba resfriada. Eso a la larga termina causando daño neurológico. ¿Ya? Deterioro neurológico, ¿sí? Entonces es importante. A ver, un par de recomendaciones al respecto. El cerebro responde a la luz a través de los ojos. Incluso con los ojos cerrados responde a la luz. Eso es lo que se llama respuesta al ciclo circadiano. ¿Ya? Respuesta serotoninérgica del ciclo circadiano. Exacto. Por tanto, para que logres dormir necesitas antifaz. Sí o sí. Y es que, claro, llegar a la casa al día es imposible. Sí. Entonces, por eso... Sí o sí, antifaz. Primero. Segundo, no consumir nada estimulante. No te tomes un café, no te tomes té negro en la mañana. Demasiado metabolismo en general. Por ejemplo, puedes comer algo satisfactorio. Sí, pues tomar café todo. Comer va a estimular el sistema nervioso parasimpático. Uno cuando come le da sueño después. ¿Ya? Pero no comas cosas que sean estimulantes como café, chocolate, té, mate. No en ese momento, porque le estás impidiendo a tu cerebro bajar las revoluciones. ¿Cachai? Lo que tienes que tomar son infusiones de hierbas. Especialmente recomendable es la lavanda. La lavanda, la flor de la lavanda, media espiga es suficiente normalmente, favorece la producción de dopamina en el cerebro y por tanto relaja. ¿Y la melisa? También es sedante. ¿Ya? Personas que sufren de depresión pueden tomar té de melisa. Sí. ¿Y cardíaco? Depende. Porque cardíacos hay para arriba y para abajo. Porque es un ejemplo, profe. Mi mamá está con la presión. Si la presión es alta y la frecuencia no cardíaca es la alta, sí. Si están bajas, no. Ya. Bien. Terminemos de ver actividad nerviosa hoy día, por favor, chicos, para que alcancemos a avanzar. Mira, que con ustedes siempre se nos alarga un poco la cosa. Actividad nerviosa. A ver, ¿de dónde saca electricidad la neurona? ¿De dónde saca electricidad la neurona? Del nefrón. No. Tiene una pila en el nefrón. De la diferencia de concentración. ¿De qué? Con el electrolito y los... Correcto. La diferencia de concentración de electrolitos. Una buena la fea. Estamos en la calle. Me encanta la calle. No, Lucas lo va a vender. Lucas lo va a vender. Bien, a ver, No se quiere. escúchenme. Al igual que ocurre con el corazón, al igual que ocurre con la actividad eléctrica del corazón, la actividad eléctrica nerviosa depende de la diferencia de concentraciones de electrolitos. Moléculas con carga eléctrica: sodio, potasio, calcio, magnesio. Y aquí principalmente los que más van a interactuar van a ser el sodio y el potasio. ¿Ya? Generalmente, todas las células, todas tienen potencial de membrana. Toda célula podría generar carga eléctrica. Lo que pasa es que no todas tienen capacidad de aguantar esa carga eléctrica. ¿Ya? Son las que se han especializado para ello, como las cardíacas, las cerebrales. Entonces, se genera una diferencia de concentraciones. Y esta diferencia de concentraciones lo genera la misma célula, abriendo y cerrando canales, permitiendo que entre, por ejemplo, sodio que tiene carga positiva, mucho sodio, aumentando la carga positiva y después sacándolo, disminuyendo la carga positiva. Acuérdense del concepto de la pila que yo les explicaba en el sistema nervioso, el sistema cardíaco. Si yo tengo una pila, yo necesito tener una carga positiva y una carga negativa. Si yo tengo dos cargas positivas, no tengo carga eléctrica. Si todo tiene la misma carga, no hay carga eléctrica. Pero cuando yo polarizo, es decir, genero carga positiva y negativa, se genera electricidad. Entonces, la neurona lo que hace básicamente es permitir que entre mucho sodio, dejando mucho cloro afuera, y la diferencia entre cargas positivas y negativas
genera que la membrana se electrifique. Simplemente eso, ¿ya? Eso se llama excitabilidad, la capacidad de responder modificando la concentración de sodio, potasio, cloro y qué sé yo, generando lo que denominamos como gradiente electroquímico. Gradiente es una diferencia, una variación, ¿sí? Este gradiente electroquímico va a generar la carga eléctrica. Entonces, si disminuye la diferencia, si hay poca diferencia, entonces se pierde carga eléctrica, se despolariza. Si la diferencia aumenta, se polariza, aumenta la carga eléctrica. Y se puede pasar incluso generando una sobrecarga de la membrana llamada hiperpolarización, ¿ya? Eso lo vamos a llamar potencial de acción, ¿ok? Esta despolarización habitualmente ocurre no en toda la célula de un golpe, sino que ocurre en una onda, donde cada fragmento de la membrana cambia de carga de aquí hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, generando que la onda eléctrica entonces se mueva y avance. Por eso la carga eléctrica avanza. Porque si toda la neurona cambiara de un solo golpe, entonces no habría una carga eléctrica que avance. La neurona se electrifica y se deselectrifica. En vez de que eso ocurra, se electrifica acá, después acá, después acá, después acá, después acá. Entonces la onda eléctrica avanza. Al avanzar la onda eléctrica, las moléculas que están por dentro avanzan. ¿Sí? Obligando entonces a que el mensaje químico avance. ¿Ya? Normalmente, a nivel eléctrico, se genera hiperpolarización. ¿Ya? Normalmente se genera una hiperpolarización, una sobrecarga, y como les decía, esto empieza a avanzar, generando un salto, por así decirlo, eléctrico, poco a poco. Y aquí aparece otra pregunta interesante. Yo voy a entender de que normalmente el potencial de membrana neuronal es siempre el mismo. Vamos a tener polarización, hiperpolarización, porque como las neuronas son más eléctricas que el corazón, generan sobrecarga de la membrana, y después despolarización. Nunca sobrepasan el umbral. Siempre la carga eléctrica de las neuronas es la misma. Y yo dije que las neuronas son las que llevan el mensaje. ¿Cómo identifico entonces cuando algo me duele más o me duele menos? Por la despolarización, ¿no? No, nada que ver. Si yo te mira, usted tiene nervios aquí, ¿cierto? Sí. Aquí tiene nervios. Y esos nervios deben llevar un mensaje. Entonces cuando yo hago así, esa presión es distinta de esa presión. ¿De qué manera ese nervio que no genera más carga eléctrica con el segundo golpe identifica que el golpe es más fuerte? Porque es mayor la cantidad del nervio que lleva el estímulo. Es el mismo nervio. Hay zonas que tienen un solo nervio. Hay sectores que tienen una única ramificación. Por ejemplo, el nervio oculomotor tiene una única ramificación. No tiene más. ¿De qué manera logramos distinguir cuando algo tiene un sabor más dulce que otro? Cuando algo me duele más que otra. Cuando algo está más caliente que otra cosa. Cuando algo está más helado. ¿Cómo diferencio cuando algo es más? Si no puedo generar más carga eléctrica, sino que la carga eléctrica siempre va a ser la misma. ¿Por cuánto rato se mantiene? Casi. Por repetición del impulso. Esto ocurre básicamente como tocar una puerta. Si a ti te golpean la puerta, tú así como ya voy. Pero, ¿tú cachai que es urgente? Lo que ocurre entonces es que la despolarización, cuando hay impulsos débiles, ocurre 1, 2, 3 veces en forma más lenta y no tan repetitiva. Cuando el impulso recibido es más intenso, entonces la onda se despolariza más veces, no más fuerte. Se polariza y despolariza más veces. El impulso se repite más. Entonces es como una cuerda, por ejemplo, de una guitarra, que cuando uno la toca sigue temblando. Correcto. Varias veces. Sí, efectivamente. Y mientras mayor es la frecuencia de vibración, más aguda es la nota.
¿Sí o no? Sí. Una onda, a ver, la idea que plantea Lucas, si tú tocas una cuerda de guitarra y le das un golpe y la cuerda está relajada, va a generar ondas lentas y yo lo voy a escuchar grave. Si yo tenso más la cuerda y yo la golpeo, le doy el mismo golpe, lo que voy a obtener es un... La onda se repite más veces. Exactamente así funciona con la neurona. Mientras más veces se repite la onda, más intenso es la percepción del estímulo. ¿Ya? Ahora, con esto vamos a terminar. El axón no es un buen conductor. El axón, la parte larga de la neurona, no es un buen sistema de conducción. De hecho, es más lento que el cable de cobre que tenemos acá. Mira, fíjense por favor entre que suena esto y se prende la luz. Hay una fracción de segundo, logramos identificar una fracción de segundo. Sin embargo, entre que yo me quemo y yo distingo la sensación de dolor, no existe una fracción de segundo. No alcanza a ver esa pausa. No alcanzas a tener la pausa, lo percibes más rápido que esta respuesta. Y si el axón es lento, entonces ¿cómo se logra que la velocidad de conducción del mensaje sea más rápido? A través de un mecanismo que se denomina conducción saltatoria. Si nosotros tenemos un axón sin mielina, entonces la carga eléctrica avanza, pero como se tiene que despolarizar pedacito por pedacito, eso es lo que acabo de decir, es un culo. Porque yo tengo un pedacito de membrana, otro 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 pedacito de membrana. Sí, me hace 3 años antes de llegar allá. En cambio, si yo aquí tengo obstáculos que me obliguen a saltar, entonces un pedacito de membrana, un pedacito de membrana, un pedacito de membrana, Lo que ocurre es que yo avancé más rápido, ¿sí o no? Fácilmente 3 veces más rápido de lo que iba. Eso se llama conducción saltatoria. Y lo generan las vainas de Schwann, las vainas de mielina. Las vainas de mielina hacen que cuando se descargue aquí, se polariza la carga, tenga que obligatoriamente saltar, no pasa por dentro. Y ese salto aumenta la velocidad de conducción, generando que la velocidad de conducción sea de 100 metros por segundo. Es decir, si yo tuviera un nervio de 100 metros de largo, se tardaría un segundo en llegar el mensaje de allá hasta allá. Pero como nuestras neuronas son la más larga, miden más o menos 1 metro, significa que el mensaje se demora 0,01 segundos en llegar desde el lugar más lejano del cuerpo al cerebro. Así de rápido. O sea que la repetición la puede hacer infinitas veces. Y por eso el dolor, y esa es la otra explicación, la puede hacer 100 veces en un segundo, fácil. Y eso también explica por qué, y escúchame, eso explica también por qué los impulsos más intensos son progresivos. El dolor aumenta, el calor aumenta, la presión aumenta progresivamente. Porque mientras más impulsos se vayan repitiendo, la sensación se va acumulando y voy sintiendo que tengo más dolor, más presión, más calor. ¿Sí? Por eso tú te puedes comer algo extremadamente dulce, una cucharada de azúcar, y ¡ay, qué empalagoso! Pero te mandáis la segunda y ya no puedes más. Porque cuando ya vais por la segunda, la cantidad de impulsos que recibiste ya saturó el sistema. Al comienzo lo toleras, pero ya después no. ¿Sí? Oh, mi perro se comió mi Nutella. Bien, jóvenes. Llegamos hasta acá hoy. Nos vemos.